Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy 19 de agosto del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillana Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenas, Roger. Muy bueno, muy ¿Te sientes mejor ya? Mejorcito, voy avanzando paso a paso. Vamos a los temas de nuestra agenda nacional en el día de hoy. Y abrimos con el primero, que es nada más y nada menos que el contrato de la concesión del ferrocarril. Bien, nos llegó por vía del diputado Pelegrín Castillo lo que él nos había ofrecido ya hace un par de semanas atrás, el contrato de ferrocarril. Esto comenzamos a analizarlo en este fin de semana, pero quiero traerles para que se entienda lo que está en juego en este país. Dos puntualizaciones respecto de este contrato. Da la impresión, por lo que se recoge en la prensa nacional, de que estamos hablando del tramo que se ha sindicado como la etapa o la primera etapa o como el alcance de este proyecto. Y se señala entonces que esto iría desde Jaina a Santiago y que incluiría todas las instalaciones correspondientes a su funcionamiento, pero además que este contrato conllevaría la entrega de la concesión para su administración. Bueno, yo quiero dejar claro que de acuerdo a este expediente que tengo en mis manos, miren lo que dice ahí. El sistema ferroviario nacional, no estamos hablando del tramo de aquí, de Jaina a Santiago. Esa es una fase de una concesión que abarca todo el país. Es todo el sistema ferroviario del país lo que se le está concediendo de acuerdo con este contrato. Y oigan la forma en que está redactado este contrato. Dice que el consorcio hace constar su intención de invertir. Así es que está, ¿eh? Y entonces, a lo largo del contrato, tenemos una serie de promesas de intenciones. Y además, oigan este por cuánto. Dice que una de las obligaciones de las instituciones del Estado Dominicano, en conformidad con la Ley General de Reforma de la Empresa Pública 141/97 de fecha 24 de junio de 1997, es la de poner en práctica los postulados de dicha ley en cuanto se refieren al papel fundamental del Estado en el manejo de las riquezas de la nación, con la finalidad de redimir la deuda social y garantizar el desarrollo sostenible, así como abrir la participación del sector privado en el manejo y propiedad de empresas de servicios públicos bajo mecanismos y procedimientos altamente eficientes y competitivos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que se quiere hacer extensivo la ley 141/97 o los propósitos de esa ley al sistema ferroviario nacional, cuando esa ley de ninguna manera incluye algo más que no fuera la CDE
el Consejo Estatal del Azúcar, Corp Hotels, ¿verdad? Y Colder con todas sus empresas. Eso es lo que está incluido. En los aeropuertos internacionales que le fueron entregados a Aerodom, estaba fuera del contexto de la ley 141/97. Y está, creo. Y todavía está fuera, o sea, no está con una base legal. Se violó la ley 8, que es la ley sustantiva, orgánica de los aeropuertos. Pero como aquí no hay Estado de Derecho, ni tiene dolientes en las instituciones del Estado, porque en la ciudadanía sí tiene dolientes. Nosotros, un grupo de ciudadanos, depositamos una instancia en tiempo oportuno en la Suprema Corte de Justicia, pero ¿para qué? Ante esa Suprema Corte de Justicia. Esa Suprema Corte estaba ahí designada precisamente para que respaldara todo lo que se pretendía hacer. Estaba comprometida de antemano. Ese señor que la preside y los demás que están con el zipper puesto en la boca también, porque hay algunos que no estaban en la conspiración, pero se están beneficiando del estatus de ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Gente que antes tenía posiciones de izquierda, posiciones progresistas, gente muy intachable, pero no han abierto la boca para defender los derechos del pueblo dominicano. Entonces, no es verdad que se puede reclamar en favor de este contrato los efectos de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública. Eso es una mentira volcada en el texto de un contrato. Yo no sé a quién fue que se le ocurrió eso. Lo lamentable es que pusieron esto a que lo firmara el presidente de la República. Y además aquí vuelve y se reitera que el propósito es el diseño, financiamiento, construcción, desarrollo y operación del Sistema Ferroviario Nacional de la República Dominicana. Es todo. O sea, todo lo que sea ferrocarril en este país pasa a mano de esa gente. ¿Usted sabe lo que eso sí quiere decir? Monopolio fue. Un monopolio. ¿Y usted sabe lo que dice la Constitución de la República? Que está prohibido el monopolio en manos del sector privado. Y además la propia ley 141/97 recoge esa prohibición al monopolio, aunque no se le está haciendo cumplir a los salteadores que están ahí sacándonos dinero del bolsillo a los dominicanos con el supuesto servicio de energía eléctrica, que por cierto nos están dando apagones a tocha y moche, porque aquí no hay autoridad en este país. No existe autoridad en esta nación. Entonces, yo lo lamento decirlo en la presencia de un gobierno que está presidido por un amigo. Pero el presidente Hipólito Mejía habla o dispone que es como si nada. Hay un decreto del presidente de la República que prohíbe los apagones financieros. ¿Y dónde está el decreto ese? ¿Quién le hace caso a ese decreto? ¿Hay algún funcionario de su gobierno que esté haciendo cumplir ese decreto? Absolutamente ninguno. No hay Estado de Derecho. No hay autoridad. Entonces, comienza también aquí esta parte del contrato. Dice, pactan y suscriben el presente convenio de entendimiento. Porque además aquí hay dos contratos. Y esto yo lo voy a consultar ya con un abogado, que yo no lo soy. ¿Cuál es el efecto de que haya dos contratos? Hay un convenio de entendimiento que está pactado y que suscribe el Estado con el señor ese que está casi preso ya. Casi. Digo, no sé, está detenido bajo ya. llave. Ya está detenido. Bueno, Por sentencia. ya lo sentenciaron. No, sí. Ah, yo no Fraude, sabía. sí. No, pero ya le pasaron causa. Sí, ya es la primera etapa, porque son como tres causas, tres diferentes categorías de causas que le están pasando. Bueno, pues peor. Y una va pasando a la otra. Pues oigan lo que dice. Primero, el Estado hace constar su intención de otorgar a el consorcio la concesión de los derechos para la construcción, desarrollo, administración, operación, mantenimiento, explotación económica, renovación y expansión del sistema ferroviario nacional. Y el consorcio hace constar su intención de invertir a su exclusivo riesgo en la ejecución de los derechos que le otorgaría la concesión una suma aproximada de 5.000 millones de pesos dominicanos. Es decir, este es un intercambio de promesas, como cuando dos novios, ¿verdad?, se prometen muchísimas cosas y no cumplen nada. Bueno, como ese contrato lo que dice es que el Estado hace constar su intención de otorgar al consorcio, entonces no se está obligando a nada y por tanto
no hay que patalear mucho con el asunto de dejar eso allá donde está. Lo que pasa es que el gobierno no puede seguir, si es verdad que esto pasa, ¿no? Porque no hay que extrañarse que pase por ese Congreso. Y si pasa, habría que esperar que el gobierno dominicano sencillamente no lo ejecute. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que eso sea así? Yo las veo pocas y le voy a decir por qué. Por lo que sigue en la agenda del día de hoy. Además, ¿ustedes saben por cuánto tiempo le están entregando este monopolio a esta gente? Por 50 años. Este es otro de esos contratos que son comprometiendo la suerte de los dominicanos hasta la tercera generación. 50 años. Vamos a ver el próximo punto que tiene que ver. Sí, está muy claro, indudablemente continúa. Pero antes de eso yo quiero hacer la siguiente aclaración. La sentencia que se emitió en Puerto Rico fue a base de la confesión que el señor Ventura Asilí hizo, él personalmente, de el delito de soborno que había cometido. Entonces se le mantiene en libertad condicional para que él sirva de testigo sobre la causa de una funcionaria que fue a quien él sobornó y otros más dentro del gobierno de el señor a la que él utilizó el soborno para que le arrendaran unos edificios que eran de su propiedad por un contrato de 5 millones y tanto de dólares al año. ¿Pero fue en esta gestión de la gobernadora? No, en la gestión anterior. Ni siquiera creo que fue en la de Hernández Colón, fue anterior a la de Barceló, creo. No estoy muy seguro, pero no fue en esta en lo absoluto. Al contrario, esta ha recuperado precisamente la renta, le ha incoado un proceso para recuperar la renta que fue acordada bajo contrato, que tiene ya cerca de 3 o 4 años y que ha estado devengando y en consecuencia va a tener que reembolsar más de 6 millones de dólares. Pero el siguiente titular dice lo siguiente, sobre el contrato de concesión del ferrocarril. Sobre el caso Venturas Asilís, que es el caso que estamos mencionando, que se está dando en Puerto Rico, afirma el señor presidente que vengan inversionistas y que no le corresponde hacer juicios morales sobre los inversionistas. Bueno, esa es una afirmación peregrina y sorprendente del presidente de la República. Porque dice el señor presidente que no le corresponde hacer juicios morales. Bueno, nadie le está pidiendo que haga un juicio moral, sino que frente a una cosa evidente, donde la persona en cuestión, él ha admitido el delito que cometió. El gobierno no se puede hacer de los ojos o del desentendido, ¿verdad? Y de que el que no ve y no oye, ante el hecho de que está contratando con una persona que en el territorio de los Estados Unidos es un delincuente. Entonces, ¿qué clase de gestión administrativa pretende hacer el señor presidente de la República si está contratando con personas de esa JAES? Entonces, ciertamente que él sí tiene la obligación de verificar eso. Precisamente decíamos hace ya unas semanas atrás, cuando estábamos examinando el asunto de las concesiones mineras, que se ha sometido al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la ley minera, que no hemos conseguido todavía, y que se nos hace necesario estudiar, porque tenemos la ley minera existente, una ley pésima, una ley que está redactada aparentemente por la oficina de abogados de alguna gente interesada en venir a cogerse lo nuestro. Esa ley no prevé absolutamente nada, tampoco prevé que no obliga al Estado a cerciorarse del carácter moral y la idoneidad de la persona o de la empresa, la entidad con que está contratando. Eso es la situación en el ámbito minero. De modo que imagínense usted, claro, esto que está diciendo el presidente de la República, en cierta forma está encuadrado en aquello. Yo imagino que alguno de sus asistentes le habrá dicho, no se apure, presidente, de acuerdo con la ley minera, no hay que averiguar con quién es que estamos contratando. Y claro que para los que estaban gestionando y negociando esos pésimos contratos que se han firmado, que le han puesto a la firma del presidente de la República, habría que desentenderse también de la calidad y la idoneidad y la condición ética de con quién usted estaba contratando.
porque ya vimos que en el caso de la Placer Dome se trata de una gente que acaba de hacerle una trastada al gobierno de Venezuela en lo económico, es decir, se comprometió a invertir 570 millones de dólares, a los 3 meses abandonó todo, se lo traspasó de una manera irregular a otra empresa por 50 dólares, y la que entra supuestamente a asumir el rol y el lugar que le correspondía a Placer Dome con la mina más rica de oro del hemisferio sur, que se llama Las Cristinas, entonces asumió. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy miércoles 21 de agosto del año 2002 les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. Adentrándonos de inmediato en nuestra agenda de hoy, el primer tema que abordamos es el señor presidente y la reelección. El presidente Hipólito considera que la reelección es una vagabundería. Bien, esto nos sorprende el presidente hoy con esta afirmación que sale el titular del periódico El Día. Y desde luego que estamos de acuerdo con el presidente. Dice la crónica que las expresiones del presidente se produjeron en un acto ayer. Léete la parte que está. Es que la reacción del mandatario se produjo poco después de que el coordinador del proyecto presidencial, Hipólito, Eligio Jaques, proclamara que el mandatario es un hombre de palabra, pero humilde, y no puede rechazar la voluntad de sus conciudadanos, por lo que estima que estará en el poder hasta que su pueblo lo quiera. A mí me eligieron por 4 años y quiero cumplir mis 4 años, pero no quiero prestarme a esa vagabundería, la reelección, afirmó el mandatario tras encabezar varios actos con motivo del Día Nacional del Cacao. Las calles de la capital están siendo inundadas de publicidad que reza 4 años más, porque aún queda mucho por hacer. Ustedes recordarán que ayer les trajimos una publicación que vino, una separata que vino dentro de uno de los periódicos matutinos, supuestamente emitido por el Partido Revolucionario Dominicano, pero que se encabezaba con una promoción de la figura del presidente y la frase que decíamos ayer y sostenemos, que ese es el eslogan de la reelección. Sí, y queda mucho por hacer, quiere decir que no me alcanza el tiempo de los 4 años. Yo quiero decir que todo eso se basa en un sofisma. El sofisma de que cada gestión presidencial es un elemento separado de todo. Con lo cual, para que se baste a sí mismo, pues le hace falta tiempo. El problema, mientras se sigue enfocando así, va a necesitar que cada presidente se quede 12 o 14 o 15 o 18 años en el poder. Entonces, eso ya no lo aprendimos con el doctor Balaguer. Su 22. De modo que no nos vengan con eso, porque ya nos aprendimos la lección. Y hay que decir que este país necesita institucionalizarse.
Desde luego que no podemos institucionalizar el proceso democrático con esa clase de partidos políticos que tenemos, que no han sido capaces de ser coherentes en una gestión de gobierno del mismo partido. Ese fue el caso del PRD. Llegó Salvador Jorge Blanco y barrió con lo que tenía en curso el gobierno de Antonio Guzmán. Y eran dos gobiernos del mismo partido. Lo que pasa es que eran dos partidos distintos dentro del mismo partido. Pero dos partidos que se perseguían a muerte. Y si no, ustedes conocen ya históricamente lo que pasó cuando venía a tomar el poder Salvador Jorge Blanco. Entonces, todo esto viene al caso porque se sigue redimiendo lo mismo, de que estamos tratando de resolver todos los problemas que hemos encontrado en un país del tercer mundo. Todo lo que está acumulado, resultado de la injusticia de siglos, ¿lo va a resolver un gobierno en 4 años? No, señor. Eso necesita la voluntad concertada de todas las fuerzas pensantes, porque no se puede dejar eso tampoco a las fuerzas que no piensan, para que nos demos un programa de consenso, que sí es de consenso, no como los consensos de Agripino, porque yo no creo que haya nadie que se oponga a que eliminemos el analfabetismo, Por ejemplo. o que eliminemos el desempleo, o que eliminemos las enfermedades, ¿verdad? Entonces, si buscamos algo que para lograr eso tiene necesariamente que defender el patrimonio de la nación, y defenderle su mercado de trabajo a los dominicanos, y defender a la empresa nacional frente a la empresa extranjera, y al producto nacional frente al producto extranjero, y todos los dominicanos primero. Cuando nosotros tengamos eso como consigna, este país va a echar para adelante. Los dominicanos primero. Entonces, con esa visión, entonces de una gestión de gobierno a otra, los programas van a tener continuidad, y los programas de alfabetización tendrán continuidad hasta que acabemos con el analfabetismo, que podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo, pero no nos interesa, porque además hay que seguir haciendo negocio con la educación, y con los libros de texto, y con los uniformes. Uno de los negocios más lucrativos. Y con todo. Y yo quiero decir algo, y es que uno de los precios más altos que se ha pagado con el modelo este de la globalización económica, en donde se pretende que se trate todo por igual. Es decir, usted importa un Rolls Royce o importa una medicina de las que se necesitan para salvarle la vida a alguien, y es lo mismo. Los dólares para uno y para el otro es la misma cosa. Ese es el modelo que nosotros aceptamos que nos pusieran, con ese Banco Central que está ahí para servir ese propósito. Entonces, desde luego, con una economía que no discrimina, bueno, y todo es igual, bueno, pues nosotros acabamos, fíjense bien, encareciendo los libros de tal manera que lo hemos convertido en un artículo de lujo. Y un libro que antes se compraba, y yo lo tengo la muestra en mi biblioteca, a veces yo saco esos libros que tienen ya 20 años, y yo digo, pero bueno, este libro yo lo compré en 5 pesos. Pero ahí yo tengo que dar 175 o 200 pesos por el mismo libro. ¿Por qué? Porque ese es parte, quizás el precio más alto que estamos pagando, el de haber encarecido los libros, y como lo hemos convertido en artículo de lujo, nos estamos poniendo más brutos cada día, porque le estamos haciendo más difícil el acceso a la gente de menos poder adquisitivo para que aprendan el saber que está en los libros. Bueno, pero volviendo al tema del presidente. El presidente dice que no se va a prestar a esa vagabundería, y nosotros nos complace que se haya expresado de esa manera, pero le pedimos que actúe consecuentemente con esa frase. Destituya a Eligio Jaque, destituya a Hernani Salazar, destituya a González Fabra, destituya a todo el que ha abierto la boca. Se me quedó el consultor jurídico. ¿Cómo que se llama? Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara.
a toda la gente de la reelección, destitúyalos. Entonces el país va a tomar en serio su palabra, presidente. Bien. Los secretos manejos de la minería, de la riqueza minera del país. Bueno, déjeme decirle, yo no acabo de sorprenderme de las cosas que uno encuentra en el internet cuando uno se pone a viajar, buscando información. Porque dando vueltas precisamente en el internet y buscando noticias sobre todas esas empresas que andan por ahí velándonos, ¿no? La Unigol, etcétera, me he encontrado algunas sorpresas. Por ejemplo, una empresa que está operando en Haití, que se llama la KWG Resources Inc., y estuvo operando hasta el año 97 o el año 98. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que Jean-Bertrand Aristide le mandó una turba a la gente y la operación de la mina tuvo que suspenderse. Y el resultado entonces ha sido, parece que la suspensión parcial o transitoria de las operaciones de la KWG en Haití. Ahí estaba esa empresa, mírenla aquí, KWG Resources, asociada con la Saint Genevieve Resources Limited, ¿verdad? Las dos son limitadas. Y seguí buscando entonces los antecedentes de esta empresa KW Resources. Para mi sorpresa, y estoy seguro que para ustedes también, resulta que la KW Resources está asociada a la Falcon Beach. La Falcon Beach, la misma de aquí, y asociada con la Falcon Beach, entonces hay una explotación. Miren aquí. KWG and Falcon Beach anuncian un cálculo preliminar de toneladas para la concesión Managua en la República Dominicana. Pues yo tengo que confesarle que es la primera vez que yo oigo mencionar eso. Y se supone que yo soy una persona que tiene un nivel de información por encima del promedio. Es la primera vez que yo oigo mencionar la concesión Managua. Y definitivamente que es la primera vez que oigo mencionar que la Falcon Beach está asociada con otra empresa que da la casualidad que está operando en Haití. O tiene las concesiones ahí esperando que le den el chance. Parece que con Jean-Bertrand Aristide no hay buenas relaciones. Y me da, qué sé yo, en este momento un poco de, no sé cómo ni calificarlo, ¿no? De sorpresa, ¿no? Encontrarme que Aristide parece que está defendiendo ese patrimonio minero de esas empresas extranjeras. Parece que se ha volteado, porque recuerde que Jean-Bertrand Aristide regresó al poder después que le dieron el golpe de Estado a los militares, cabalgando en una intervención militar norteamericana. Claro que cuando él fue a terminar su gestión, creo que faltando un par de días, estableció relaciones diplomáticas con Cuba y se fue del poder echándole pestes al gobierno norteamericano, al mismo que lo instaló, por la fuerza. Pues bien, la KWG, que es una de las dos empresas, como acabamos de decir, que tiene concesiones en Haití, opera en la República Dominicana asociado a la Falcon Beach. Ahí está. Eso es lo que hemos podido sacar del internet. Quiere decir que nosotros, para conocer de nuestro país, tenemos que viajar por el internet, buscar noticias en Canadá. Mire que estos son informaciones que están Montreal, Quebec, y esta es una información del 97, que todavía está en el internet. Pero es un anuncio de aquí,
en la República Dominicana. Nosotros hemos visto algo así en el periódico, en algún periódico dominicano. Ah, no. Se anuncia ya, ustedes saben para qué. Para colocar acciones en las bolsas. Y la asociada o contrapartida de la KWG en Haití, que es de, tenemos información, según usted mencionó ayer. La San Genevieve. Sí, esa es haitiana, esa es la contraparte haitiana, de socios haitianos a la KWG. No sé, porque todo depende, fíjense bien, es que con este asunto de las empresas sucede de todo. Hay una empresa, hay un nombre social, una razón social, hay un capital, se forma legalmente, tiene su domicilio legal en Quebec, por ejemplo, o en Montreal, se registra en la bolsa de allá, pero vaya usted a saber del capital de quién es, quiénes son los tenedores de las acciones. Ahí aparece una persona que ha sido reclutada porque sabe de eso, pero vaya usted a saber quiénes son los que tienen las acciones de eso. En eso es que yo estoy tratando de indagar, porque tiene que haber un vaso comunicante entre las compañías que están operando en Haití y las que están operando aquí en la República Dominicana. Eso iba porque yo pensé que nos habíamos referido anteriormente a que había una minera en Haití que tenía una concesión de la parte haitiana de la mina de la Neita y de Restauración, y que entonces había aparentemente una interconexión entre el grupo interesado de este lado, que a quien se le había dado la concesión por parte de las autoridades mineras, y entonces había una asociación práctica entre la parte dominicana con la parte haitiana. No, lo que yo referí es que, de acuerdo a las expresiones del señor González Pérez, que ya me conté, que el doctor Ramón González Pérez, que fue secretario de Industria y Comercio en el gobierno de Balaguer, dio unas declaraciones diciendo que el gobierno del doctor Balaguer había recibido de parte de un consorcio europeo, transnacional o multinacional, mejor dicho, transnacional en el sentido de que opera transnacionalmente, pero era de distintos capitales europeos y por tanto multinacional. Había capitales franceses, belgas, holandeses, esos belgas tienen una experiencia tremenda. Suizos, había un grupo como de 4 o 5 capitales de distintos países que estaban interesados en obtener en la República Dominicana la concesión para exploración y explotación del lado dominicano de la mina que ellos habían solicitado en explotación del lado haitiano. Eso se quedó ahí, nunca parece que caminó la solicitud. Y luego en el gobierno de Leonel Fernández, Max Puig, en una conferencia que dictó en San Juan de la Maguana, dijo, refiriéndose a esa misma mina, indistintamente debe haber sido o Neita o Sabaneta, que esa era la mina de oro a cielo abierto, si no la más grande, una de las más grandes del hemisferio. Esa fue la segunda referencia pública. Claro, uno recibe informaciones. Por ejemplo, un ex encargado de negocios dominicano en Haití me dijo a mí que uno de los propósitos del grupo que estaba detrás de la concesión dominicana y que había gestionado la parte haitiana pretendía que el mineral extraído ahí se procesara en la refinadora nuestra, que nunca la dejaron operar, porque los acuerdos que habían hecho los gobernadores del Banco Central Dominicano con refinadoras suizas para cobrar una comisión mientras vivan, habían impedido que esa refinadora que construyó don Antonio Guzmán operara después de haber recuperado la soberanía sobre nuestro oro y haber puesto ese oro bajo la custodia del Banco Central precisamente para repuntar o apuntalar al peso dominicano. Entonces, el plan de ellos era abrir esa planta que está cerrada ahí, no ha operado nunca, para entonces refinar aquí y salir.
al mercado. Ya semiterminado. Ese es entre otras cosas. Pero también tenemos la información de que el apoderamiento del puerto de Manzanillo tiene que ver con el asunto de la mina. Pero ya eso parece apuntar en la dirección, ya no de procesar aquí, No, sino de sacar el mineral por el Por el puerto de puerto. Manzanillo y procesarlo fuera. Entonces, fíjense, esto es un asalto tanto a los dominicanos como a los haitianos. Es decir, los recursos mineros de ambos países están siendo explotados sin que los pueblos respectivos, dueños de esos recursos, ni siquiera sepamos que eso existe. Y le voy a poner otra prueba, porque buscando, uno encuentra. Encontré, por ejemplo, esta muy bonita lámina del informe a los accionistas del año 96 de la KW Resources, ¿verdad? Esta es la portada. Y entre una serie de informaciones que está adentro, está el informe. Fíjense que esta gente está operando en todo el Caribe. Y para mi sorpresa, mira esta página. Aquí están todas las concesiones que ha obtenido la KW Resources. Tiene en Cuba, tiene en Haití y tiene en República Dominicana. Entonces yo amplié ese mapita para que podamos examinarlo mejor. Voy a pedir la ayuda de el amigo Roger. Miren el mapa ampliado. Para mí fue una sorpresa ver que Cuba, ya en el año 96, mire la apertura que tenía la inversión extranjera en minería, que siempre hemos dicho que Fidel Castro dice una cosa y hace otra. Lo mismo pasó con la deuda externa. Nos tiró una serie de filípicas en contra de la deuda, pero no mancó una vez. No dejó de pagar nunca. Y eso lo mantuvo en muy buenos términos con la banca. Que A los únicos que dejó de pagarle a los rusos. No, porque ahí había intercambio, ¿no? Un trueque, ¿no? Pero fíjense ustedes, aquí donde están las minas, ven estos dos puntos acá, pegados a la frontera es esa línea roja que se ve ahí. Y esos son los yacimientos que esta gente tiene concesionados. Y estos que están acá, los que tienen concesionado aquí, dice aquí Managua Y Maimón, que es de y la Falcon Bridge. Maimón. O sea que está pegado, ¿no? Eso está al lado de lo que la Falcon Bridge está explotando. Que siempre se dijo que la Falcon Bridge estaba sacando algo más Sí, siempre se ha dicho. que el mineral de níquel. Bueno, por algo van a sacar el material crudo por el puerto de Manzanillo y lo van a procesar aquí. Nosotros queremos decir con esto que el pueblo dominicano es un pueblo rico, pero nos van a dejar más pobres que esos pobres de solemnidad que andan por ahí durmiendo allá en las ciudades, las metrópolis como Nueva York, debajo de los puentes o de las alcantarillas y cosas. Se van a llevar todo. ¿Por qué? Porque cuentan con la complicidad de malos dominicanos en calidad de funcionarios públicos. Entonces nosotros le pedimos cuenta a esa comisión que está sentada en el Palacio Nacional, integrada por el señor Miguel de Peña, exdirector de Minería, por el señor Mario Peña, presidente de la Rosario, y directivo del Canal 9, y al director de Minería, el señor Chávez, ingeniero, sobre esto que le han hecho firmar al presidente de la República con una empresa, la Unigolf Resources, que lo que tiene son $46,000 canadienses de activos. Entonces nosotros vamos a seguir buscando, porque es que todos los días uno se sorprende. Nosotros no sabemos la riqueza que tiene este país. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos.
Otra concesión nos ocupa también, si hemos terminado ya sí. con la riqueza minera que estamos prodigando a manos llenas a todo el que viene. Toma tu contrato, toma el tuyo y así cada uno Esa tiene es la democracia suyo. participativa. Sí, participamos todos, digo muy pocos. No, los dominicanos no participan. No participan, no un participan. grupito muy reducido. El contrato de concesión del ferrocarril. Bueno, ese es queríamos otro. agregar algo a las informaciones que ya dimos el otro día. Este contrato nos lo dejó Pelegrín Castillo para que lo estudiáramos. Y lo primero que nosotros le observamos es que se trata de una concesión para el sistema, todo el sistema ferroviario de la República Dominicana, con lo que quiere decir que se está creando un monopolio y eso va contra la Constitución de la República. Pero además hemos localizado una serie de cosas porque este contrato está garantizado de que la gente no pierda. ¿Sabe que es una modalidad que nosotros hemos llamado el nuevo capitalismo, ¿verdad? Donde las empresas están garantizadas de que, Para no perder. de que no pierdan, porque para eso es que están ellos en el negocio, para ganar, ¿no? Pero se supone que en el capitalismo No es para arriesgar. el capital se arriesga y gana o pierde, pero aquí esto no, esto ganan siempre. Vean esta cláusula 8.4. En los casos en que el consorcio no pueda alcanzar el equilibrio financiero como consecuencia de disminución del tráfico de pasajeros en las estaciones a niveles significativamente inferiores a los previstos en la oferta. Quiere decir que si la gente decide que no puede pagar las tarifas, porque ellos son los que van a poner la tarifa, no pueden pagar la tarifa para moverse como pasajeros o para enviar carga como carga. Entonces, en este caso, en caso de los pasajeros, sí hay una reducción sustancial, significativamente inferior a la que ellos habían previsto. Entonces, ustedes verán lo que viene ahí. También, si se produce una perturbación sostenida del entorno económico causado por hiperinflación o inflación galopante. Y otra causa también sería la devaluación significativa de la moneda nacional. Bueno, si esas cosas sucedieran, Que está mire, abocado a suceder en países estos como casos el consorcio podrá proponer compensaciones, modificación de cláusulas y anexos, replanteo del esquema tarifario, ampliación y prórroga de plazos y términos, la renegociación total o parcial del contrato y cualquier otra medida razonable que el consorcio estime conveniente para restablecer el equilibrio económico. ellos nada más. Sí. Y B, el Estado en un plazo de 30 días contado a partir de la recepción de la propuesta referida en el inciso anterior deberá responder por escrito al consorcio con relación a dicha propuesta del consorcio. Si en dicho plazo el Estado presenta por escrito sus justificaciones para discrepar con el análisis o el cálculo sobre el cual se fundamenta dicha propuesta, las partes procurarán en un plazo de 30 días adicionales llegar a un acuerdo sobre la forma de restablecer el equilibrio financiero. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que el Estado va a tener que buscar el dinero Subsidios. para darles el ingreso que ellos previeron que venían a ganarse aquí a la República Dominicana. Eso es. Desde luego, si nosotros firmamos eso, la idea que ellos hicieron de nosotros de vernos con plumas en la cabeza, taparrabo todavía, igual que cuando llegó el almirante de la Mar Océana, entonces se lo vamos a confirmar. Vamos a decir, sí, es verdad, mira, lo tengo puesto. Porque estas son cosas que sencillamente no se pueden aceptar. Además, recuerden que dice aquí también, a excepción de lo ya divulgado por el consorcio es el señor que está preso en Puerto Rico. Dice, no existe ninguna acción judicial, proceso o investigación pendientes ni inminentes, uno para la disolución del consorcio o dos contra el consorcio, los cuales si determinados adversamente tendrían un efecto adverso sustancial sobre su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo el presente contrato o sobre la condición financiera de operación del consorcio. Bueno, claro que no hay un proceso judicial contra el consorcio, pero sí contra la cabeza del consorcio, El representante del consorcio. con el dueño del El consorcio. Entonces, no pueden decir que no se afecta
la solvencia o la oferta, la calidad de la oferta que el Estado considera. Sí se afecta. La solvencia moral y ética se afecta inmediatamente. También tenemos algunas observaciones que hacer a la que ha hecho ya el señor Vázquez Raña, preocupado por los Juegos Panamericanos. Esto con referencia a el evento a celebrarse, se supone que se celebre el próximo año en el país. Señor Vázquez Raña de Dice la aquí ODEPA. el problema es reiterativo. El presidente de ODEPA fue categórico al afirmar que una vez más ver cómo marchan los juegos es una de las grandes preocupaciones. Bueno, recuerden que hubo muchos problemas para conseguir el dinero de las villas. Y ya al final le dieron casi como una cosa compulsiva a las asociaciones la obligación de buscar el dinero para financiar las villas. Pero todavía en el último momento había problemas con eso. Es decir, que todo eso lo que está poniendo en evidencia es lo que nosotros dijimos desde el principio. Señor, no hay ninguna planificación de nada, absolutamente nada. Y entonces, como consecuencia, eso lo ha estado diciendo el amigo Polo Muñoz, no solamente no ha habido planificación desde el punto de vista de ingeniería, ¿no?, que tampoco la ha habido, sino que no ha habido planificación en el evento, ni ha habido planificación financiera tampoco. Mucho menos. Tampoco ha habido del lado del Estado una planificación del compromiso que está asumiendo desde el punto de vista fiscal, porque tampoco el Estado es un tonel sin fondo, de que todo lo que usted necesita está Mete ahí. la mano. No es verdad, eso tiene un límite. Y entonces las consecuencias son estos problemas. Vamos a ver, ustedes saben cuál es la posición de este programa, que ojalá que no haya juego. Con todos los elementos en nuestras manos. Los mandos militares siguen remociones militares, mueven 15 generales a distintas posiciones. Bueno, el remenión dice el secretario que es una rutina normal y tal, pero una rutina normal, porque el remenión ha sido grande. De modo que hay algunas cosas que nosotros no entendemos. Nosotros señalábamos que alguien va a tener que explicarnos el concepto de las regiones militares, porque para nuestra sorpresa, las regiones militares están indistintamente a mando de almirantes, de generales de la Fuerza Aérea, generales del Ejército. Antes había brigadas del Ejército, o sea, una primera brigada, una segunda brigada, una tercera brigada, una cuarta brigada. Pero ahora hay otra cosa. Parece que hay como un esfuerzo de integrar a todos los mandos, es decir, todas las armas en las regiones militares. Eso se entiende. Pero, no sé, vamos a seguir buscando que nos den orientación. Mientras tanto, aquí hay una lista de modificaciones. Yo quería decir lo siguiente, no vamos a entrar a leer todo esto, pero me perdona el señor secretario, el amigo general, el teniente general Soto Jiménez. Yo creo que él tiene un problema, de que tiene muchos generales. Y tiene el problema de saber a dónde ponerlos. ¿Dónde lo voy a colocar? Cuando subió el gobierno de Antonio Guzmán, hubo que dar de baja a una enorme cantidad de generales, porque Balaguer no sacaba a nadie de su uniforme, por las razones que fueran. Bueno. Y él nos iba acumulando una cantidad de generales ahí, y cada vez que subía una promoción, como era lógico, de los más jóvenes hacia arriba, iba acumulando los más viejos ahí, que circulaban en una serie de posiciones, pasaban entonces a la administración civil, con cargos de administración de cosas, lo cual resultaba también muy atractivo para mucha gente. Pero la estructura militar estaba rebosada de lo que eran sus necesidades estructurales. Entonces yo creo que eso se está repitiendo. Se está repitiendo indudablemente. Y más ahora que se ha reintegrado también otros que ya estaban en el orden del retiro. Bueno, lo que y pasa se han reincorporado. El presidente ha hecho una cosa ahí a medio talle, porque le ha autorizado usar el uniforme a alguna gente, que no es una reintegración. Pero a la vez también ha reintegrado Y efectivamente. ha reintegrado muy poco.
Pero, El problema haitiano, arquitecto. El señor Aristide no cumple sus promesas. El creciente descontento de los haitianos podría obligar a Estados Unidos a actuar en Haití. bien, Aristide tiene muchos problemas, pero lo que mal empieza, mal termina. Aristide a pedirle pegas al olmo, esperar de él que hiciera un gobierno democrático. Aristide nunca mostró una actitud ni un temperamento democrático. Consecuente, sí, no la democracia. Entonces, cuando gobernó la primera vez, cuando los militares lo depusieron, Aristide estaba gobernando dictatorialmente. Entonces, regresó al poder y regresó a gobernar dictatorialmente. Y ahora está gobernando dictatorialmente. Además, tiene un ejército particular y es señor de horca y cuchillo para sus opositores. Yo quisiera aprovechar y decirle a los haitianos que vayan a defender la riqueza de ellos que se le están despojando allá en Haití. Porque da pena que sea Jean-Bertrand Aristide el que le salga al paso a la explotación de sus recursos en manos de extranjeros, que ha ido a llevarse lo que es del pueblo haitiano, como ha venido a llevarse de aquí lo que es del pueblo dominicano. Vayan allá a defender lo suyo, no cojan para acá, ¿no? Que es la salida fácil con que quieren resolver el problema. Los que han estado precisamente propiciando el apoderamiento de todas esas riquezas. Es mejor hacerlo con un país devastado y despoblado, porque todo el mundo está de este lado. Mientras tanto, nos actúan como Un sifón. no, como un ariete, ¿verdad? O como Un émbolo, empujando. un émbolo que nos empuja hacia el canal de la Mona. Pues bueno, vamos a ver. La tasa de cambio. Con inyección, el Banco Central ganó 37 millones de pesos en la última Ese cotización. es un trabajo muy interesante que hizo, unas declaraciones que hizo Bengoa, un cálculo. Y claro, eso parte de que, como habíamos dicho, el Banco Central inyectó los dólares a 18,30. No iba a bajar el mercado. Pero Bengoa le calculó que esos dólares que ellos inyectaron los habían adquirido a 17 pesos con 56. Le ganaron un punto y pico por cada dólar. Y al venderlo a 18,30 ganaron 37 millones. O sea que el Banco Central se puso a especular. Ajá. Compro dólar, vendo dólar. Exactamente. Como Esa un no es la cambista función, cualquiera. esa no es la función del banco. Y ya decíamos nosotros que inyectar dólares caros era ponerle a disposición a esos pesos de las distribuidoras eléctricas, sobre todo, y de las comunicaciones, las telefónicas y de las petroleras, que hubieran dólares caros en el mercado. A ellos no les importa el precio que los van a comprar, con tal de poderlos cambiar y llevarse en dólares los pesos que nos están sacando como un sifón del bolsillo a los dominicanos. Entonces eso es, el Banco Central lo que está es sirviendo a esa gente y poniéndole los dólares caros para que el país siga pagando el precio de esta devaluación. Ese es el modelo. Ahora nos trasladamos a los temas nacionales, pero ya que no tienen relación con la cuestión de la tasa de cambio, sino más bien incidencia social. Dice, el plan de salud. El doctor Bernardo de Filló dice que tratan de imponer un plan de salud que sería insostenible. Algo hemos dicho nosotros cuando se estaba discutiendo No, la le decíamos que era un salto al vacío. ley. Un salto al vacío. El régimen de seguridad social, fíjense bien lo que está diciendo el amigo Bernardo, que ahora nos sorprende con esta denuncia. ¿Por qué Bernardo se opuso a estos planes? En principio. Luego Ajá. se enroló como funcionario, parece que a petición del presidente, pero ha salido y denuncia que el plan de salud, dice aquí, sería insostenible
sectores ligados al sector salud tratan de imponer un nuevo plan básico de salud que no sería posible ni sostenible económicamente por el nuevo sistema dominicano de la seguridad social. Fíjense bien que está en una interacción entre el sistema de seguridad social y el plan de salud. Y lo que está diciendo De Filló es que hay sectores que están jugando con el asunto para hacer negocio con todo esto, que nos está tomando de sorpresa a todos nosotros, porque al que desee saber algo en concreto de su situación, y conozco a mucha gente y muchos empleados que están preocupados porque no saben en qué pie están parados con relación a sus patronos y sus derechos y sus prestaciones. Me lo han incluso preguntado a mí de una manera así informal, ¿qué usted me puede decir sobre tal cosa? Y yo he tenido que decirle, no le puedo decir nada. Y creo que en este momento no haya nadie que le pueda contestar, porque todo está sujeto a lo que se va a hacer. Y ese es lo que nosotros llamamos el salto en el vacío. ¿Por qué? Porque hemos creado una institución que está supuesta entonces a legislar sobre la base de la legislación. Es decir, la ley creó un ente y ese ente va a regular ahora. Y en el momento en que regule, entonces vamos a saber a qué atenernos con todos los problemas que nosotros tenemos, cada uno de los dominicanos. Pero ahora dice el doctor De Filló que el plan básico de salud es insostenible sobre la base de la seguridad social o el plan de seguridad social que está aprobado. Entonces, seguimos dando salto al vacío porque lo de Tirso Mejía, con la división del Distrito Nacional y de la capital de la República, fue otro salto al vacío. Eso fue un brinco, arquitecto. Pero, no, eso fue un suicidio. Ah, bueno. Sí, porque ese se subió allá arriba en lo alto de uno de esos rascacielos que estamos construyendo y se tiró sin paracaídas. Se tiró sin paracaídas. Ustedes verán que yo vuelo, digo. Se lo habíamos advertido. Señor, esto va a ser un desastre. Hay dificultad para que funcione adecuadamente el ayuntamiento y los servicios que le debe brindar a la ciudadanía y no le brinda, o se los brinda muy precariamente. Pero el problema no está en la estructura, que puede ser mejorada y debe ser mejorada. Está en la selección. ¿Qué clase de síndico hemos estado buscando? Adiós, miembro de la farándula. Y esa es buena calificación para ser síndico. Y después los regidores, ya usted sabe, yo tengo esa vivencia, yo tuve muchos años de regidor del PRD, yo era presidente del bloque municipal del PRD en la sala capitular. Entonces, conozco bien eso. Entonces, yo le quiero decir que nosotros salimos o no salimos de un sobresalto, porque de un susto como el que teníamos ahora con la minería, entonces llega el asunto de los municipios, que ya lo habíamos vertido, pero ahora es que la gente se está asustando. Y ahora dice, con el lío de la duquesa, el señor Tirso Mejía dice que él lo había previsto. Bueno, él dice que él lo había consignado en el proyecto y que los diputados lo eliminaron del proyecto, en donde se aprobó la división del Distrito Nacional en provincia y distrito, sobre el conflicto que se iba a presentar en Duquesa. ¿Y por qué lo viene a decir ahora? Bueno, eso es el primer día, antes de que él impusiera esa entelequia, le hicimos en este programa ese cuestionamiento y se lo hizo muchísima gente también. ¿Qué iba a suceder? Pero ¿por qué viene a decir eso ahora? Queriéndole achacar la culpa del lío a los diputados. Lo lamentamos mucho. Nos va a tener que mostrar el proyecto que él mandó a la Cámara junto con el proyecto que salió para nosotros realmente creer que eso estaba en el proyecto original. Sí, porque ahora con todos los problemas que se han originado está buscando un chivo expiatorio, ¿no? Es decir, no fue culpa mía, fue la Cámara de Diputados que lo quitó, porque yo puse una solución. Lo que pasa es que usted puso el problema, señor. Y no era verdad que eso era solución. Porque, como es lógico, dice ahora el síndico de la parte norte, que por cierto está acusado
de ser haitiano. Lo he oído en sus intervenciones de llamadas telefónicas a programas de esta emisora. Y si es así, queremos decirle a la Junta Central Electoral que no está cumpliendo con su cometido. A la Junta Central Electoral, que es la que debe evitar eso. ¿Cómo? Cerciorándose de que todo el que está registrado como dominicano en la Junta Central Electoral lo es. Para eso es que están. Y si no, lo mejor que se vayan, ¿verdad? Claro que están casi al ICE, ¿no? Eso están. El problema es que no sabemos quiénes vienen. Vamos a pasar a otra de nuestras grandes crisis, la crisis eléctrica, una de las que más nos está torturando. El superintendente de electricidad, el señor Cross, denuncia presiones de distribuidoras eléctricas. Dice que no renunciará y dice que las empresas lo que quieren es continuar siendo juez y parte. Muy buenas declaraciones. Bueno, sí, yo lo que debo decirle al señor Cross es que se aprieta el cinturón. Se mantenga. Se aprieta el cinturón y echa el pleito. La ley está. Nosotros no podemos, no, y la voluntad de los dominicanos también. Nosotros no podemos ceder en eso. Y al contrario, tenemos que recuperar espacio que se le ha cedido indebidamente a la distribuidora. Pero no podemos ir sin antes decir que ahora en el área fiscal, el Fondo Monetario Internacional favorece, se aplique impuesto al valor agregado, el IVA. Pero ustedes saben lo que es. Encima del ITEVI. No, ahí fue que comenzó el ITEVI. Señor, el IVA, el impuesto de valor agregado, fue la propuesta que nos trajeron los extranjeros, los técnicos de los organismos internacionales, y de donde arrancó todo el proceso que ha culminado. Pasó por el ITEVI y ahora es ITEVIS. Y ahora nos van a devolver otra vez al IVA. O se nos va a olvidar que por ahí fue que comenzó todo este lío que tenemos con el ITEVI. Que dicho sea de paso, de una manera muy sensata, los empresarios le dicen al presidente: cobre todo lo que se está dejando de cobrar, en lugar de intentar profundizar el impuesto, porque lo que hace es que se profundiza la evasión. Se nos terminó el tiempo por el día de hoy, pero vamos a seguir sobre estos temas porque se nos quedó el análisis del discurso del presidente, que aquí lo tenemos para llevarlo adelante. Ya mañana, si Dios quiere, volveremos entonces sobre este tema. Les habló Leopoldo Payananita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Un político de tomo y lomo. Todo un señor político. Muy bueno. Entonces allá tenemos una representación que se va a dejar sentir en la medida en que se organice, y eso es lo que se ve de este tipo de actividad. Así es. Bueno, vamos. También han tenido algunas actividades de un tiempo a esta parte, ya de unos 15 o 20 años para acá, en el plano cultural, muy importantes, que llegaron a repercutir allá abajo, en Miami, en alguna medida. Sobre todo tipo de actos culturales? Actos culturales de tipo relacionados con la pintura nacional, los pintores, los intelectuales, etcétera. Yo tuve la ocasión de participar en uno de ellos. Hay que tener, darle seguimiento, sí, a ese tipo de... las cosas que están sucediendo allá, porque allá también se han producido otros tipos de eventos, por eso se los han llevado de aquí, que van tendentes a la fusión. Entonces se han producido allá algunas situaciones o conferencias en donde intelectuales haitianos han ido a proponer la fusión. También eso se ha producido allá. Eso se ha producido allá también, eso es correcto. La suerte de los Juegos Panamericanos es nuestro próximo tema de agenda. La ODEPA amenaza a República Dominicana. Yo creía que todo eso estaba en vía de solución. Bueno, no sé. Fíjate que los titulares responden cada uno. Parece que a lo que
cada periódico tiene como posición en relación al evento, ¿no? Y dice que Vázquez Raña asegura tiene 2 ciudades que en 3 meses pueden montar los Panam 2003. Es decir, que si no hay una seguridad de manera categórica de que eso va a estar listo como debería estar para un evento de esa naturaleza en el tiempo en que la ODEPA ha establecido, que no pasa más de 6 meses de aquí a los próximos a transcurrir, vamos a estar en apuro. Déjame decir una cosa, oye, termina de leer los Sí. titulares para que se vea cómo cada uno de los periódicos tienen posiciones, algunos parecidas y otras muy disímiles. Claro. Vázquez Raña dice que quitarían la sede hasta 3 meses antes. Dice, ODEPA y COPAN coinciden en un 70%. Esa es ya una interpretación más en la dirección de apoyar al comité de los Juegos Panamericanos de aquí. Decir que, bueno, no, tienen una coincidencia un 70%, el problema es el 30%, en caso de que sea cierto el 70%. Pero el problema viene de muy atrás, como ya habíamos expresado. Y como ha venido diciendo cada vez que hace presencia en este programa el amigo Pablo Muñoz. ¿Sabe cuál fue el estimado inicial de los juegos? 400 millones. ¿Y por dónde Después va? lo subieron a 700, anda como por 2000 y pico. Por 2000 y pico. 2000, y no se sabe lo que va a costar, porque eso es lo peor. Todavía en este momento, el que diga una cifra realmente lo que está es aventurando una opinión. Porque como no hay planificación, no se sabe lo que va a costar. Cuando usted organiza un evento y tiene experiencia, usted sabe que siempre hay un margen para situaciones no previstas. Bueno, eso se llama imprevisto. Entonces usted hace toda su programación, toda su planificación, hace todos sus estimados y le pone entonces a eso un estimado que puede ser tanto de más o tanto de menos. Porque también puede suceder que puedan producir situaciones que recorten las actividades en su costo. Pero eso es una planificación. Esto que se está haciendo no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que es una cosa de loco, no sé. No, y los recursos no habían sido alocados, detectados, porque por esa misma Eso es razón. anglicismo. Eso es correcto. De hecho, recuerdo que hace un par de días, 3 días o 4, el secretario de Deportes mencionó que se estaba por obtener los recursos que, como aporte a esos juegos, se había determinado que habían solicitado, se había determinado y habían solicitado al fondo del Acuerdo San José. Y resulta que no ha habido unos 200 millones de dólares, tengo entendido. No ha habido respuesta. No ha habido respuesta sobre esa No, y además se dijo en ese momento que esa gestión debió haberse iniciado en abril, que estamos en agosto, cuando se está iniciando. No se está iniciando. Entonces esas cosas, retraso con esos países siempre tienen un trámite burocrático pesado, que puede agravarse con situaciones de tipo político. Y él mismo señaló que solamente Venezuela estaba respondiendo de alguna manera a esa solicitud, porque de México no esperaban absolutamente. Hay que agradecerle al amigo Abelardo Piñero, que es que siempre me da estos numeritos de los Juegos Panamericanos. Él sigue siempre estas cosas, yo no. Pero como esto tiene tanta importancia para el país, definitivamente tenemos que hacernos eco de esas inquietudes. Y porque definitivamente tampoco hay el dinero para gastárselo así, es que no se puede. No se puede. Vamos a ver. El caos de la crisis eléctrica, esa es otra. Bueno, no salimos de una. No salimos de una. La salida de 14 plantas incrementa los apagones y se agrava la crisis energética. Ahora es en todo el país. Ya no está segmentada o zonificada, diferentes sectores y focalizada, que es el término de moda. Más de moda, sí. No, ahora la desfocalización es general, es en el país entero. Así Pero es que, mire, aquí dice el listín, la crisis en el suministro de electricidad se agravó ayer debido a que las
a las 12 plantas que estaban fuera de servicio por falta de pago de las distribuidoras Edenorte y Edesur, se agregaron otras 2 más por las mismas razones para sumar 14 fuentes de energía inutilizadas. Entonces, en el detalle de este asunto, se ve algunas de las informaciones. Quiero decir que el Caribe trae una contabilidad distinta, pero hay que llamarle la atención al redactor de esto, porque lo hace en forma detallada, lo cual es muy interesante. Aquí está, pero eso ni le suma ni le agrega más precisión, puesto que esto que tenemos marcado aquí en amarillo no son plantas, eso son hidroeléctricas. Aquí está Jimenoa, aquí está Valdesia, aquí está Higüey, aquí está Río Blanco, que están fuera por mantenimiento. Ajá. Dice acá, pero dice aquí que está fuera por mantenimiento también Itabo. Habrá ido la Superintendencia de Electricidad a verificar si es verdad que está, porque Itabo está funcionando con carbón y genera el kilovatio hora más barato de todo el Parque Energético Nacional. Y que esté fuera. ¿Esas fueron las plantas que se inventó el señor Manning? Estas fueron las plantas que se inventó el señor Manning, sí. Un hombre talentosísimo. Ahora no sé, porque aquí aparece Itabo 1TG, está pagado por falta de combustible. Itabo 2TG, falta de combustible. Itabo 3TG, falta de combustible. No sé qué es el TG. Parece que son plantas que se han construido ahora, o se han agregado ahora, que no son de carbón, o no son tampoco pues del combustible que le permite utilizar la tecnología dual. Recuerden que esas 2 plantas, Itabo 1 y Itabo 2, se ordenaron por instrucciones de quien está hablando en este momento, siendo secretario técnico de la presidencia. Se ordenaron duales, que quiere decir que son de una tecnología que permite consumir tanto fuel oil, o lo que se llama el bunker 6, o carbón. Desde luego que el carbón es más barato y puede generar entonces un kilovatio hora más barato. Pero entonces, en definitiva, tenemos un caos, porque como decíamos ayer y antier al presidente de la República, cuyo discurso vamos a comentar hoy, no hay autoridad, presidente, ni siquiera la suya, porque usted dictó un decreto prohibiendo los apagones financieros, y eso es lo que tenemos. Lo que pasa es que desde luego también tenemos que recordar que en su momento nosotros criticamos el decreto y dijimos que quien lo redactó, les redactó también un disparate. ¿Por qué? Porque estaba restringiéndole el apagón financiero solamente a la distribuidora, pero no se lo impedía o no se lo prohibía a las generadoras. Entonces las generadoras dicen que como las distribuidoras no le pagan, ellos se pagan, y las distribuidoras dicen que no tienen energía porque los otros no les suplen la energía. Entonces eso es un juego de ping-pong. Mientras tanto, el peso va para abajo, porque en el mercado cambiario no hay dólares, porque las empresas eléctricas, unas y otras, están llevándose los dólares para afuera. ¿A quién le vamos a creer? Bonito. ¿Al mercado o a los señores representantes de las empresas? Un panorama muy optimista, de plazo inmediato, mediano y a largo. La tasa de cambio, precisamente vamos a hablar, ese es el tema. La prima alza el vuelo pese a inyección del Banco Central. La última cotización fue de 18,54. Mira aquí. Él ahí. Trae el listín diario. 18,54. Es decir, que esos 50 milloncitos fueron, o 37 milloncitos. Ahí mismo lo fueron a buscar de una vez la distribuidora. No, le dijimos a esa tasa, a las distribuidoras, a las petroleras. O sea, aquí hay unos mecanismos, unos sifones que succionan pesos de los bolsillos de los dominicanos.
y salen al mercado que se le ha dejado incontrolado para que lo hagan así, a buscar dólares, los dólares que envían las remesas de los dominicanos ausentes, entre otras, y ellos succionan todo eso y lo mandan para el exterior. Y entonces se desestabiliza el valor del peso, el valor cambiario del peso. ¿Pero por qué? Porque esa es la política del Banco Central y la política del gobierno, mientras no destituya a la Junta Monetaria y al gobernador del Banco Central, que acaba de poner en el mercado 50 millones de dólares a 18,30. ¿Usted cree que va a bajar entonces? Claro, se acabaron los 50 millones y se disparó para arriba, otra vez. Y eso va a ser así porque lo que han hecho no es detener el alza, sino ponerle dinero a disposición a las empresas que están sacando, sin tomar control de esa evasión. Mientras eso no se haga, hemos dicho que esto es exactamente el caso de un accidentado que es llevado a una clínica desangrándose con una hemorragia y entonces se le pone una transfusión sin detener la hemorragia. Entonces así no se puede. Transfusiones van, transfusiones vienen, pero todo se va porque con eso está abierto para que se lo lleven. Las transfusiones son los préstamos que nosotros tomamos y los bonos soberanos y todo lo que, las remesas de los dominicanos ausentes, las magras exportaciones que tenemos. Eso es. Es más, el siguiente titular dice, arquitecto, que las empresas extranjeras sacan el doble de pago por deuda. Es decir, que la extracción y la succión, como queramos llamarle, es bastante grave y considerable. Teníamos que hacerle una observación al titular del Listín Diario, porque dice el periodista que la prima alza el vuelo pese a inyección. Nosotros tenemos que decir que a causa de esa inyección fue que se usó el vuelo. Esa inyección provocó que siga subiendo. El modelo económico, en parte de lo que estábamos tratando. Dice la señora secretaria de Estado de Industria y Comercio, Sonia Guzmán, que el país no aguanta la carrera de endeudamiento. Qué bueno. Ella es miembro de la Junta Monetaria. Pero ella fue miembro titular de la Junta Monetaria hasta que fue designada ahí en la cartera de Industria y Comercio. Pero ahora es miembro ex oficio de la Junta Monetaria. Pero mientras ella era miembro de la Junta Monetaria titular, se aprobaron los bonos soberanos y todas esas cosas. Y no fue así. Entonces, que vaya a practicar lo que está diciendo. El desempleo Además, aumenta. hay que decir una cosa. Está comentado más adelante con materia de petróleo y combustibles, porque ella es la que está manejando eso. Vamos a seguir. El desempleo aumenta pese al crecimiento del Producto Interno Bruto de que hablaron los otros días, un 6%, algo así. Es que volvemos a lo mismo. Es que el idioma castellano es muy rico, ¿no? Aquí dice, pese al crecimiento del Producto Interno Bruto. Hemos explicado, y vamos a seguir explicando, que el Producto Interno Bruto mide el crecimiento de la economía. Y por tanto, una economía que es de esa acción, el Producto Interno Bruto, está midiendo el dinero que se nos llevan. La economía crece y eso se va. Se mide ese crecimiento de lo que nos están llevando. Pero no se mide lo que queda aquí. Recuerden que eso mismo pasó en los Estados Unidos y por allá por 1983. La gente que maneja la cuestión económica en los Estados Unidos se inventaron un nuevo indicador estadístico que se hizo necesario. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos recogía todas las inversiones en el mundo entero de origen norteamericano, pero no las que estaban en territorio de los Estados Unidos. Entonces ellos acuñaron un nuevo indicador que es el Producto Doméstico Bruto. Ese a su vez tiene la distorsión de que recoge las inversiones extranjeras en suelo norteamericano, no exclusivamente las norteamericanas, pero por lo menos da un indicador de lo que está sucediendo en el territorio de los Estados Unidos. Más cerca a la realidad. Ahora lo que sería bueno saber es con cuáles de los indicadores
el señor Alan Greenspan emite moneda. Que por cierto, trajimos este libro, pensamos recrearnos el fin de semana, porque está escrito por el señor Bob Woodward, que es un periodista muy ameno en su forma de escribir, y que fue uno de los dos que enterró a Nixon. Enterraron a Nixon, Eli Bernstein. Exactamente. Y este libro me llamó la atención porque aquí en la contraportada dice: uno de los secretos mejor guardados del Pentágono es quizá la forma de actuar de la Reserva Federal y de su enigmático presidente Alan Greenspan. Y me llamó la atención que se mencionara al Pentágono. Relacionado con cuestiones de moneda. Porque resulta que el señor Alan Greenspan no es secretario de Defensa. El Tesoro. Él es el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos y por tanto pieza clave de la economía de los Estados Unidos. El señor Alan Greenspan es miembro del Council on Foreign Relations. ¿Ustedes recuerdan ese club selecto que yo le he mencionado? Él es miembro distinguido de ese club, pero no es el presidente de ese club. Él es uno más. Antonio Espín pide más reinversiones a las inversiones extranjeras. No le preocupa eso. Bueno, tenemos que, siguiendo con el tema del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto mide el dinero que se va y no el que se queda, lógicamente, al drenarse la economía de inversión, entonces se produce desempleo. Porque el efecto dentro de la economía es que es recesivo. Y por tanto, entonces, comienzan a cerrarse fuentes de empleo y aumenta el desempleo. Súmele eso a los problemas de la dependencia de la economía de los Estados Unidos en términos de exportaciones. Y el resultado pues es negativo totalmente, tiene que haber desempleo. Ahora Antonio Espín está pidiendo peras al olmo, porque él está pidiendo a la inversión extranjera que reinvierta más, ¿verdad?, en actividades reproductivas y que se lleve menos. Es decir, le está pidiendo que cambie su esencia. Eso era previsible. Y eso parece como una ingenuidad increíble de parte de un empresario de experiencia como Antonio Espín. Sí. Dice aquí: el empresario Antonio Espín se unió ayer a los industriales que piden fomentar la inversión extranjera en áreas que generen divisas y los reinviertan a lo interno. O sea, le está pidiendo que generen divisas y que no se las lleven. Y que las reinviertan. Que se lleven una parte mínima, no de la cuantía que la están... Bueno, dice, y los reinviertan a lo interno en vez de comprar dólares para repatriar. Bueno, le está pidiendo que dejen de ser lo que son. Sí. Bueno, eso es una ingenuidad increíble. Nosotros, los dominicanos, derogamos la ley 861, que era la regla que nosotros teníamos para hacerle cumplir a los capitales extranjeros aquí en el país. Claro, el autor de esa legislación, que siempre he dicho que es muy buena, creo que inspirada en el Pacto Andino, quien la promulgó fue el presidente Joaquín Balaguer en su momento, antes de entregarle el poder a Antonio Guzmán, en 1978. La ley 861 sobre inversión extranjera le limitaba la repatriación de capitales a un 18% anual, y luego él posteriormente derogó esa disposición. Quiero decir que esa ley fue modificada y se subió el 18% a un 25%, lo cual es una exageración, porque eso establecía que una inversión extranjera podía repatriar la totalidad de lo invertido en 4 años. Entonces así no se puede, porque las inversiones que aquí y en Argentina pudieron ir junto con la economía sin demoler la economía, era porque sacaban a tono con la economía. Pero ahora se rompieron todos los diques. Y una inversión que va a buscar aquí o en cualquier otra economía más del 25% anual, que era lo que estaba estipulado en la ley de inversión extranjera, y se lo encontraron como restrictivo para la inversión extranjera. La hicieron derogar totalmente. Entonces le hicieron derogar porque eso impedía la inversión extranjera. Vamos a seguir en el tema, pero vamos a hacer un paréntesis.
Vamos a seguir adelante. La politiquería dominicana. El canciller, nuestro canciller, dice que Leonel miente al criticar la política exterior. Mira lo que dice. Sí. Hugo Tolentino Dipa afirma que Fernández debe regresar, debe besar el suelo que pisa Hipólito. Oh. Oigan Así esto. es que dice. En realidad, el canciller dominicano Exageró. le crea tremendo problema al señor presidente con esta declaración. Dice aquí que el expresidente Leonel Fernández, al referirse a la política exterior del gobierno, utiliza la mentira porque no tiene argumentos serios para rebatirla. Y dice además acá que este señor, ¿dónde está? Dice, el presidente Hipólito Mejía, oiga lo que dice el canciller, es quien lo tiene suelto. Porque debería estar preso por los robos que hubo en su gobierno, sobre todo a partir del PEME. Y a mí me parece que es un mal agradecido frente al presidente Hipólito Mejía, proclamó. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole el canciller al presidente? El presidente está encubriendo cosas mal hechas. Entonces le está creando un problema al presidente. Porque es verdad que quien tiene suelto a Leonel Fernández es Hipólito Mejía. Pero que se lo diga un miembro de su gabinete al presidente. Usted tiene suelto a ese delincuente. ¿Verdad? Una defensa motrenca esa del presidente. Está defendiendo mal al presidente. Sí. Vamos a ver. Petróleo y los combustibles, arquitecto. El barril de crudo subió a 30,53 de golpe y porrazo. Sonia Guzmán, la señora secretaria de Estado de Industria y Comercio, dice, se acercan nuevos aumentos en el precio del gas propano. Predicciones que ha hecho doña Sonia. Bueno, aquí el primero que se pronuncia sobre eso es Amaury Justo. Cuando Amaury habla Pedro Pablo Cabral. Porque Amaury todavía no tiene el tiempo que tuve que pasar yo antes de entender de qué se trataba el asunto del petróleo. Y además para eso se necesita cierta voluntad, ¿no? Exactamente. Voluntad de aprender y capacidad de entender. Interés. Probablemente la disciplina profesional de Amaury Justo Duarte no lo ayuda en ese sentido. Pero además se necesita voluntad, o sea, el deseo de juzgar la verdad. Y para juzgar la verdad usted tiene que buscarse problemas. Yo no he visto que Amaury Justo Duarte ha tenido la primera confrontación con los intereses de la Shell en la refinería. Es decir, que hay muy buena armonía y eso no es un buen síntoma para el pueblo dominicano. Porque cuando el representante del Estado en la refinería se lleva muy bien con la Shell, las cosas no van bien para el consumidor. Y crean que yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, él se está haciendo eco aquí de que ha habido un alza en el crudo de referencia de los Estados Unidos. Bueno, pero es que hay una campaña sistemática para golpear la opinión pública en todo lo que sea, que sube el petróleo para justificar entonces lo que viene atrás. Primero, no es verdad que lo que esté pasando en el barril de petróleo de los Estados Unidos se refleja en lo que nosotros le compramos a Venezuela. Hay una brecha muy grande, como lo demuestra la estadística que yo saco toda la semana. Entonces eso no es cierto. Eso es parte de la campaña que interesa a las petroleras, para que entonces la secretaria de Industria y Comercio, que ya dijo que viene un aumento del gas propano, al cual se le ha subido durante los últimos 3 o 4 fines de semana, una cantidad increíble. En estos días salió algo en la prensa, no retengo en mi mente la cifra, que alguien le sumó, pero es muy fácil, nada más hay que buscar atrás la cifra y decir, subieron tanto. Y entonces ese es el gas de cocinar, ese es el gas de las casas de clase media y de clase baja hasta donde puedan, y si no pueden, entonces usan leña y carbón. Entonces el gobierno tiene que entender que no puede estar jugando con eso, pero no se acaba de entender.
Vamos, y además tampoco pueden seguir cambiando toda la semana los precios de los combustibles. Y además los precios de los combustibles son precios de especulación. Eso que están citando ellos son precios de especulación en el mercado. Pero lo están usando para golpear la opinión pública y decirle, no, eso es inevitable porque esos precios nosotros no los podemos controlar desde aquí. Eso es. Temas nacionales. Bueno, vamos a entrar a lo del discurso del presidente. Vamos a ir directamente Porque hay una serie de titulares en donde cada periódico destacó lo que le pareció. Por ejemplo, Mejía frena los préstamos y recorta el gasto corriente. Hipólito anuncia reducción de gastos y freno a préstamos. Hipólito Mejía retira 16 préstamos del Congreso Nacional. Pero, mientras eso se recogía de la intervención, oigan lo que sucedía. Cámara de Diputados aprueba préstamos por 136.8 millones. Los préstamos elevan a 325 millones en los últimos 3 días. O sea, eso es mientras el presidente hablaba. O sea, la Cámara de Diputados. Sale otro titular. Aprobados más préstamos por 256.7 millones de dólares. Esa es la estadística que le lleva el Caribe. Que quiere decir Bernardo Vega. Vamos a ver el discurso. Yo quiero decir primero que nada que los presidentes tienen quienes les escriban discursos. Eso es en todas partes del mundo. El presidente, dependiendo de su capacidad intelectual, pues puede incidir más o menos en la redacción de su discurso. Pero le sobra gente que le escriban cosas bonitas y todo eso. Y sobre todo en estas cosas, y así lo vemos nosotros, pues está incidiendo el equipo de propaganda que está sentado ahí en el Palacio Nacional. La misma gente que parió el eslogan ese, ¿verdad? Pero nos falta mucho por hacer, que es el eslogan de la reelección. Entonces son gente que ponen una serie de frases y ponen una serie de afirmaciones. Y además, como ya en una oportunidad tuvimos, como ya en una ocasión tuvimos oportunidad de expresarle a los propios publicistas en un evento que ellos mismos organizaron, han demostrado que en política ellos como publicistas pueden vender una piña como si fuera un melón, ¿verdad? O un mango, porque así lo hacen con los políticos. Cogen al político y lo transforman, lo ponen a decir las cosas que no sienten ni tienen el menor propósito de cumplir, pero como eso es lo que el pueblo quiere oír, ellos encuestan, dicen, la gente está esperando que usted se pronuncie sobre tal cosa, y ponen al político en turno a decir eso, para que después haga cualquier cosa, porque ya después no importa. Por eso la democracia no se puede nutrir de ese tipo de manipulación de la publicidad. Tiene que entonces hacerse responsable al que está hablando después que llega de lo que dijo, y por eso nosotros somos de opinión de que hay que modificar la Constitución para que las intervenciones de los 27 de febrero sea una rendición verdadera de cuentas. Vamos a entrar en el discurso. Dice el presidente por un lado aquí: todos los dominicanos conocen las medidas que nos vimos precisados a tomar para evitar el descalabro económico, y todos conocen también los primeros resultados de esas medidas. Se refiere al paquetazo. Y efectivamente, todos los dominicanos conocemos ese paquetazo y todos los efectos negativos que ha tenido para todos los dominicanos. En eso tiene razón, presidente. Después sigue diciendo: yo les digo que vamos a mejorar, que debemos mejorar y vamos a mejorar. Pecaría de populista y vendedor de ilusiones si les dijera que la situación externa que hoy enfrenta nuestro país es más alentadora que la que recibimos hace 2 años. Bueno, el problema, presidente, es que no basta que usted diga que vamos a mejorar, porque es que no estamos mejorando, estamos empeorando. Y sí peca de populista, no por decir que la situación exterior es mejor, sino por decir que la nuestra, la interior, es mejor. Y yo quiero decir que el término populista ha sido traído a menos. Desnaturalizado, sí. Porque se le ha dado la connotación de un charlatán demagogo. Populismo es la expresión más legítima de representación de las mayorías en una democracia. Es el pueblo.
De modo que un discurso populista es un discurso que representa el interés del pueblo. Ahora, demagogia es otra cosa. Y yo recuerdo un trabajo muy interesante creo que fue Emilio Lapallese, que en una oportunidad salió al ruedo para aclarar precisamente el término populismo y ponerlo en su justo lugar diciendo la iglesia es populista. Absoluta y totalmente. De modo que no vengan con el juego de frases porque eso se usó, eso es parte de la campaña del gran capital transnacional para desacreditar los gobiernos que representan a sus países. Entonces le han puesto el estigma, usted es populista. Bueno, a mucho orgullo deberíamos nosotros contestar, siempre y cuando representemos realmente a cabalidad a nuestro pueblo y no estemos haciendo caricaturas de la democracia como hacemos en casi todos los países latinoamericanos. Sigue diciendo el presidente, está pintando la situación que encontró. Dice, el escenario petrolero tampoco es alentador. El 16 de agosto de 1998, al cumplirse los 2 primeros años de la pasada administración, el precio del barril del petróleo era de $13. Hoy día, al cumplirse nuestros 2 primeros años, es de $28, 115% más elevado. Ante esa panorámica, los dominicanos no podemos cruzarnos de brazos. Vivimos en una isla, pero no vivimos aislados. Pero el presidente se le olvida decir que el precio de $13 no era un precio normal. El precio normal está ahí en el margen de 25 a $30. Sí. Ese es el precio normal, presidente. Lo otro era totalmente anormal. Y el gobierno de Leonel Fernández se encargó de no trasladarle al pueblo dominicano los beneficios de esa baja de los precios del petróleo en la oportunidad que usted cita, presidente. Pero los $13 no era el nivel normal. Además, hay que recordar que nosotros, esta economía y este pueblo tuvo que fumarse petróleo a $45 y $48. Sí. En otra coyuntura. Okay. Entonces, eso no es base para crear ningún desequilibrio económico. Ese es un precio razonable en términos del comportamiento de las economías. De modo que no nos apoyemos en eso para justificar lo injustificable. Después dice aquí, es cierto que nuestra economía fue la de mayor crecimiento de toda la América Latina y el Caribe durante el primer semestre del 2002, con un crecimiento superior al 6%. Ya hemos dicho que ese es un indicador del dinero que nos llevan. Y por eso, mientras más alto ese indicador, más pobres vamos a estar nosotros. Eso es así. Por ejemplo, cuando ustedes vean los reportes del crecimiento del sector minero, ustedes van a ver cómo eso va a dispararse. Ha crecido el sector minero en un 300%. Pero usted sabe lo que eso quiere decir, que se lo están llevando todo. Porque eso es lo que está detrás de esos contratos que se han firmado, llevárselo todo, entregándole esa riqueza a compañías insolventes que no se sabe quiénes están detrás de todo eso. Pero entonces en la estadística que se usa para engañar incautos, la estadística económica, ahí figura. Entonces ahí se ve una prosperidad, entonces se quiere falsa, que la gente viva de esa ilusión. Mira, ahí dice que estamos creciendo y nos estamos enriqueciendo. Es una burbuja, una ficción que se crea a partir de los indicadores esos que viven mostrando, para que crean el bienestar, mientras la realidad sigue golpeando a nosotros. Se parece a lo de Wall Street. La realidad vino a golpearle ¡pan! En la cara después que cuando la burbuja se desinfló. Pero yo siempre he puesto como ejemplo... Y eso no va a pasar. Yo siempre he puesto como ejemplo del engaño de la estadística económica, la estadística del empleo. Ese es uno de los indicadores más económica, manipulados. Óigame, población económicamente activa. ¿Qué quiere decir de acuerdo con buena lógica? La gente que está activa económicamente, ¿verdad? Bueno, pues no, señor, usted está equivocado. La población económicamente activa, de acuerdo con los estadísticos esos de la nueva economía, incluye a los desempleados. Sí. Y eso simplemente refleja que está en el entorno de edades en la cual usted está supuesto a estar activo económicamente.
Es decir, entre los 16 a los 65 años, ¿no? Entonces, todo el que lee, la población económicamente activa de la República Dominicana es tal por ciento, entonces, pues nosotros estamos muy bien. Ajá. Pero ahí están los desempleados también, que son cada vez más, de acuerdo a lo que está saliendo en la prensa, ¿verdad? Estamos perdiendo empleo. Entonces, eso es para que sepamos cómo es que se nos envuelven las cosas. Entonces, dice aquí, dice el presidente que crecimos a un 6%, dice, también es cierto que hemos logrado mantener la estabilidad de precios. Presidente, ¿cuál es estabilidad de precios? Usted tiene que irse a los supermercados, o consultar con doña Rosa, que doña Rosa y sus hijas le den una idea a usted de lo que está pasando, y algunos de los hijos también. Yo creo que Ramón Hipólito le puede dar buena información sobre eso, presidente. Eso no es verdad que los precios están estables. Dice, pues la inflación acumulada en los primeros 6 meses de este año apenas fue de 2%. Dice el Banco Central. Bueno, pero ¿a quién le vamos a creer eso, presidente? Nada más hay que ver cómo se refleja en las medicinas, nada más. Usted tiene para darse cuenta el desastre que se ha producido aquí con la política económica y fiscal del gobierno. Y usted sigue diciendo, también es cierto que mientras la inversión extranjera directa se desplomó en 40% en la América Latina y el Caribe durante el primer semestre del 2002, en nuestro país creció en casi 8%. Es que esa inversión extranjera es la que nos está empobreciendo, presidente. Mientras más inversión extranjera, peor para los dominicanos. Porque esa es fíjense que hemos dicho que el modelo de sustitución de importaciones que propiciaba inversión a largo plazo, con retorno a largo plazo, era un capital que, al igual que el que estaba en Argentina y en toda Latinoamérica, sacaba al compás del crecimiento de la economía. Es decir, venían a invertir para retornar, o sea, a tener rentabilidad a muy largo plazo. Ese es el tipo de inversión extranjera, sobre todo en áreas donde usted no tiene la tecnología y no tiene el capital, que se debe propiciar. Pues no estamos opuestos a la inversión extranjera, estamos opuestos a que nos saqueen, ¿verdad? Entonces ahora tenemos una inversión extranjera que entra ahora y sale ahorita. Bueno, y las economías latinoamericanas no resisten, la de ninguna parte del mundo. Por eso estamos como estamos. Y entonces, si vienen a engañarnos, peor todavía, que fue lo que pasó en la Argentina. Y entonces van a sacar su dinero a velocidad. Bueno, ahí ya tocaron fondo en la Argentina. Sacando dinero a todo meter. Ya no hay ni que sacar. La gente de Domingo Cavallo, Ya no hay ni que sacar, ahora tienen que esperar que le den y le presten para poderse continuar sacando. No, porque tú sabes cómo es. Cada vez que el Fondo Monetario entra a una economía de esta, lo que está dando liquidez para que los que están chupando puedan llevarse lo suyo, porque ya, como tocaron fondos, no se pueden llevar lo que le siguen sacando a esas economías. Bueno, entonces, dice, también es cierto que mientras muchos países del continente vieron desplomar el valor de sus monedas, en el nuestro la depreciación del peso se ha mantenido en niveles aceptables. Presidente, hoy, eso fue Andy Navarre que le escribió esa parte del discurso. Parece que sí. O fue Fran Guerrero. Vamos a seguir leyendo al presidente. Dice ahora, como vemos, aunque el panorama externo es muy desfavorable, la República Dominicana ha logrado lidiar mejor con la crisis externa que el resto de los países del continente. Y eso se debe a que fuimos precavidos y tomamos decisiones oportunas. En vez de esperar que las cosas se complicaran en la economía mundial, ejecutamos desde el inicio de esta administración las reformas que nos permitieron estar mejor preparados para enfrentar los retos de un entorno internacional. ¿A qué se refiere el presidente? Óigame, presidente. El que le escribió eso está curándose en salud y probablemente debe ser el responsable de los desatinos contenidos en el paquetazo económico que paralizó la economía dominicana mucho antes de que se produjeran los hechos del 11 de septiembre. Ya estaba estancada. La economía dominicana se detuvo en seco como consecuencia del paquetazo económico, pero nosotros se lo advertimos, presidente, y muchísima gente se lo dijo. Pero el equipo económico de usted, y usted me perdona, usted tampoco, porque usted no me ha querido oír. ¿Cuándo nos hemos visto, presidente, después que usted nos honró con su visita el día 15 de mayo, un día antes de las elecciones, cuando nos visitó en nuestra casa?
o cuando desayunamos, a invitación muy gentil suya, unos días anteriores a eso, en su casa. Después de eso no hemos podido hablar nunca más, nos hemos encontrado así casualmente, presidente. Pero esta voz, que usted sabe que es una voz que le va a decir la verdad, usted no le da oportunidad de decírselo, excepto aquí, desde esta tribuna, que nos ha abierto esta empresa y los propietarios de esta empresa. Hasta un día, ¿no? ¿Se entiende? Entonces nosotros realmente le tratamos de advertir, primero de lo que iba a encontrar, porque si hubo una voz que le dijo a usted, cuidado con lo que usted va a encontrar ahí cuando le entreguen, fue esta que usted está oyendo ahora en este momento. Ojalá me esté oyendo. Y además se lo escribí en varios artículos que salieron en varios medios escritos de prensa. Yo le decía, investigue la cuenta que le están dejando con el asunto del diferencial y la liquidación que le está haciendo la refinería de los ingresos, de los impuestos por combustible. Revise eso, que ahí hay muchos miles de millones que le resuelven a usted el problema que le está dejando por otro lado de la arrancada. Además le dijimos, ponga el pie en el freno del gasto público desde el principio. Célebre frase suya. Pero los colaboradores que usted tiene ahí hicieron lo contrario. Bueno, entonces las consecuencias le estamos viendo. No es como dice este discurso, que se tomaron medidas para evitar, no se creó la crisis antes de que llegara, la crisis dominicana. Después en otra parte, dice aquí, es obvio que el crecimiento económico del 2002 ha sido estimulado por un aumento de la demanda interna más allá de lo recomendable. Un aumento de la demanda interna. Bueno, si usted se refiere a las importaciones incontroladas que se ha permitido que ingresen a la economía, estamos de acuerdo. Pero no porque la gente esté consumiendo más allá de lo que debe ser. Aquí hay gente que tiene poder adquisitivo para gastar todo lo que necesita y todo lo que no necesita. Pero aquí hay mucha gente que no tiene que comprar medicinas. La inmensa mayoría. Porque se han disparado los precios de la medicina de tal manera que medicinas que son necesarias para mantener la salud de mucha gente y quizás hasta la vida, la gente no tiene con qué comprarla. Y entonces también está mermando su capacidad de alimentarse adecuadamente, con lo cual se hacen propensos a tener que utilizar medicina, porque el que no se alimenta bien es enfermo casi seguro. Entonces, presidente, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir analizándole el discurso. Ojalá que usted nos escuchara, o que alguien que esté cerca de usted y lo quiera bien, le haga llegar lo que nosotros le estamos diciendo, porque se lo estamos diciendo de buena fe, como todo lo que decimos en este programa. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite, y les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.